Bien, señores, gracias por seguir ahí en sintonía con este Su Mundo con el Pueblo. Recordarles nuestras líneas telefónicas que las puede utilizar desde aquí o desde allá. 809-547-1158. Recuerden ustedes que este programa lo hacemos para usted y con usted. Usted es la materia prima y por tanto nos encanta que pueda participar. Este es el momento de la entrevista. Yo sé que ustedes están ansiosos esperando ahí el tema que vamos a tratar hoy y obviamente que nos toca a todos. Vamos a conversar con el presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Construcción, Eliseo Christopher. Con él podemos hablar de muchas cosas del momento para el momento. Así es, don Eliseo, bienvenidos a Gracias. Su Mundo con el Pueblo. Nos gustaría empezar hablando, tenemos los datos del Banco Central, donde el sector de la construcción vemos como que bajó como un poquito. ¿A qué se debe este movimiento del sector construcción? Bueno, lo primero, si me permiten, comenzamos con una pequeña queja, si me permiten. ¿Cómo va a ser que un programa como este, con tanto... caramba, con tanto brillo, primera vez que yo paso por acá? ¿Hay algo en contra de las pequeñas empresas? No, pero fíjense cómo le abrimos las puertas. Sí, pero tienen casi un año. A puertas abiertas. No, pero gracias. De hecho, quedo sorprendido con estas instalaciones extraordinarias que ustedes tienen acá. Son suyas. Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que Su Mundo con el Pueblo, pues, Dios mediante que siga prosperando. Una plataforma para todos. Sí, y tremenda plataforma. Me sorprendí, de hecho. Señores, el sector construcción, recuerden que nosotros habíamos dicho a principios de año de que íbamos a tener una baja en el sector construcción. Vimos como en el año pasado, en el año 2021, pues cerramos siendo el segundo sector de mayor crecimiento en el país, creciendo por encima del 24%, cuando la media de la economía creció un 12% según los reportes del Banco Central. El día de hoy vemos que ha ido mucho más lento, producto precisamente de varios temas. Uno de ellos es los materiales de construcción, definitivamente. También ha impactado el tema de la guerra, de la inflación externa que tenemos. Y por supuesto esa política que está llevando a cabo el Banco Central, donde están pues una política monetaria restrictiva, pues afecta definitivamente a todos los sectores. Y el sector construcción no queda fuera de ese escenario. Varios temas, pero vemos que ya estamos en el séptimo, octavo, tal vez un poquito más abajo, de los sectores que inciden en la economía, con un crecimiento de un 4%, 4.2% al mes de agosto, que es el dato que estamos manejando. Situación que nosotros decimos que no es muy halagüeña para el sector. Y nosotros, pues, ya en la calle, pues sentimos esa lentitud que se está haciendo ver palpable ya en el sector de la construcción. Vimos también que recientemente el Banco Central, en el día pasado, volvió a aumentar 25 tasas su política monetaria, lo que sin lugar a duda pues sigue afectando. Le ha ido muy bien con el tema de la inflación. Hay que saber de que no estamos tratando de criticar lo que está haciendo el Banco Central, porque ha tenido, grandes beneficios, porque ha logrado controlar la inflación. Tenemos 2 meses que va bajando, situación que es favorable, cuando veníamos con una inflación bastante amplia. Y ellos han tomado una política que se ha llevado a cabo a nivel global. Podemos decir que las grandes potencias, Estados Unidos, en Europa, pues han tenido una política parecida o similar, o la de aquí similar a la de ellos, lo que ha podido parar la inflación. Y vamos a terminar, me parece, con ciertos números favorables con respecto a la inflación. Ahora, eso mismo pues también paraliza el sector. Por ejemplo, el tema de subir la tasa monetaria, de la política monetaria. Recordemos que históricamente, mientras más caro esté el dinero, más lento es el sector construcción. Así es. Entonces eso se está viendo, se está palpando y por supuesto los grandes perjudicados en ese caso somos nosotros, las micro, pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Sin embargo, señor Eliseo Christopher, vemos que el movimiento de financiación para irnos por la parte más sensible de toda la gente que quiera adquirir un bien, un inmueble, como se tratara de una casa, la preocupación es el mercado hipotecario.
Sí. Cuénteme usted, ¿cómo se maneja el sector de la micro, pequeña y mediana empresa de la construcción frente a ese mercado hipotecario que a veces es sanguinario? Sí, mire, hay dos temas. Primero es con el tema de los préstamos interinos, que también son no son hipotecas, pero son préstamos que hay que apalancarse en ellos, los préstamos interinos para la construcción, donde vemos que en este momento estamos pues recibiendo, ahora mismo esa movilidad que tuvo hacia la alza que tuvo la política monetaria del país, pues ya eso nos afecta. Pero eso es a nosotros como constructores, pero también a los que van a buscar hipoteca, créame que también le afecta de manera similar, de manera muy impactante. Entonces eso al final y al cabo, pues reduce por mucho, cuando tenemos el dinero tan caro, por mucho el segmento poblacional que pueda adquirir vivienda, sobre todo cuando hablamos de vivienda de bajo costo. Pero también recuerden que también nosotros los empresarios decimos, hey, vale la pena invertir ahora. ¿Qué hacemos? No estamos seguros, porque si antes le podíamos llegar con la venta a 20, 30 personas en una región, en un determinado escenario, ahora ¿cuánto van a poder hacerlo? ¿Quién va a poder buscar un inicial que tal vez antes eran unos 200, 300 mil pesos, por decir un número, por decir una cifra, y el día de hoy pues 2 o 3 veces esa cantidad y con unos intereses tan altos? Es realmente, entonces, ahí uno tiene que tener cuidado cómo vamos a trabajar. Mucho cuidado. Mire, hay dos sectores de la vida nacional que generan muchos empleos. Sobre todo está el sector agropecuario, por un lado, y está el sector de la construcción. ¿Usted cree que se ha sincerizado la mano de obra en estos sectores? Porque vemos que en ambos sectores la mano de obra que predomina es la mano de obra extranjera, sobre todo del vecino país Haití. Y entonces, cuando usted ve una construcción, sea grande o pequeña, la mayoría del personal son nacionales haitianos, que la demanda del sector de la construcción como el agrícola. Pero al mismo tiempo, entonces, hay todo un rechazo a esa mano de obra que no está legal en el país, pero que sí la está utilizando mucho el sector construcción y también el agrícola. ¿Qué usted cree que habría que hacer? Porque ahí está lo que se llama de que el 80-20. Pero el 80 como que no aparece porque los dominicanos como que no quieren meterle la mano al cemento, no sé. El falso 80-20. Cuéntenos. Eso no existe en la construcción. No. No voy a hablar por la agropecuaria porque no me compete hablar sobre ese sector. Pero eso no existe en el sector de construcción y eso no es que no existe ahora, eso no existe desde hace años. Nunca se ha cumplido. Nosotros no estamos en contra de la mano de obra extranjera, sí estamos a favor de que se regularice. Nosotros, por ejemplo, que hemos sido inmigrantes, aquí en este salón deben haber varias personas que de una forma u otra hemos inmigrado a otros países y siempre tenemos la situación de que tenemos que cumplir con las regulaciones de inmigración de esos países. Claro. Entonces, nosotros aspiramos a que en la República Dominicana quien entre con ciertas regulaciones, porque a veces tenemos una cantidad de obreros que no sabemos quiénes son, ni qué hacen, ni nada, y al fin y al cabo uno no tiene control sobre ellos. Entonces, pero ese tema de 80-20 eso no existe. Pero le voy a resumir con breve palabras, muy breve, a recogerle con pocas palabras, lo que significa la mano de obra del sector construcción, extranjera en el sector construcción. Sencillo. Si esa mano de obra no existiese el día de hoy, se paraliza el sector. O sea, no tenemos sector. Así es. Recordemos que, ciertamente creamos grandes empleos. La derrama económica del sector es enorme, un tema que se siente donde quiera que se estamos construyendo, pero definitivamente también debemos buscar políticas de dominicanizar esa mano de obra, que no sea solamente en algunas partidas, como tenemos, que hablamos del 80-20, en algunas partidas del sector son 100% mano de obra extranjera. Christopher, discúlpame, Joaquín, el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader a través del recién creado Ministerio de la Vivienda estimula un programa que denomina viviendas de bajo costo y la primera vivienda. ¿En qué medida participa la confederación que usted representa en esas políticas públicas que resultan interesantísimas en todo caso? Sí, el gobierno tiene dos planes que nosotros entendemos son muy bien ponderados, aunque la aplicación no ha sido tan amplia como se previó al principio.
tiene el programa Mi Vivienda, que lleva a cabo el Ministerio de la Vivienda. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuáles son las políticas, cómo están las pequeñas empresas allí. Nos hemos acercado, hemos hablado con el ministro en una o dos ocasiones, pero no sabemos las políticas de inclusión de las pequeñas empresas en el desarrollo de ese plan. No lo sabemos, le hemos preguntado, pero no ha habido la respuesta que nosotros no lo hemos visto, no hemos acercado, no lo hemos puesto a las órdenes y demás. Al nosotros no saberlo, pues lo que podemos decir es que ese es un plan que está llamado a que las pequeñas empresas tengamos una gran participación. Y si no es así, le vamos a mirar entonces un ministerio que va a ser muy excluyente, porque definitivamente, señora, permítame decirle que nos guste o no nos guste, el 98 punto y algo por ciento de las empresas del sector construcción en la República Dominicana somos micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, si no estamos incluidas, entonces, y no hemos visto niveles de inclusión, no sabemos. ¿No han hecho ustedes alguna gestión para conectarse? Nos hemos acercado, le hemos planteado incluso a petición del mismo, porque le escribimos una ocasión al presidente, nos mandó le hicimos un plan de participación y demás, y el mismo presidente llamó al ministro para que nos recibiera, y nos pusimos a las órdenes, pero no hemos visto una interacción, no hemos tenido una interacción. Eso es el plan Mi Vivienda. Con el plan Vivienda Familia Feliz, del cual nosotros sí somos parte, que se lleva a cabo a través del Ministerio de la Presidencia, pues también es un plan que tiene mucho beneficio, una especie de alianza pública-privada, donde el gobierno le da un cierto subsidio a los adquirientes, y pues esos adquirientes a nosotros nos los transmiten en modo de cupo, o sea, de cliente ya para nuestro proyecto. Los precios son deficientes, son bajitos, pero nosotros de una forma u otra vemos una oportunidad de inclusión en ese plan. Ya estamos trabajando, de hecho, con muchos niveles de probabilidades, el presidente iría a inaugurar, o por lo menos ya estamos prestos para inaugurar en este mes de noviembre, bueno, las primeras 144 unidades, las cuales le voy a pedir que ¿dónde están ubicadas? En las Américas. Excelente. Y ahí vamos también a anunciar otro número significativo de vivienda que vamos a comenzar de manera inmediata. Eso es una buena noticia. Proyecto desarrollado con las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Recordemos que esos son los proyectos que forma la Confederación, y ahí integramos las pequeñas empresas a trabajar. Excelente. Bueno, señores, les recordamos que estamos hablando con Eliseo Christopher, presidente de Copimecon. Así es que nosotros queremos preguntarle lo siguiente. Siempre tratamos de resaltar la importancia de la diáspora dominicana aquí en nuestra economía. En términos de clientela, de clientes, ¿qué significa el dominicano que vive fuera de su tierra? Cuarto. Dinero. O sea, y si usted entiende que necesita o hace falta algún plan de incentivo para que ellos puedan de una manera u otra adquirir de manera más fácil. Mira, no puedo hablar por el gobierno. No puedo hablar por el gobierno, no me compete. Yo tengo que hablar como confederación. Pero sí le voy a decir que dentro de nuestro proyecto, el proyecto Ciudad Alto de la Riviera, estamos inaugurando en estos días 144 unidades, y hemos visto que el mismo gobierno ha prestado mucha atención en la diáspora. Y una parte significativa de los clientes que tenemos a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz son de la diáspora. Otra buena noticia. O sea que allí le han buscado todas las facilidades, le han buscado desde el consulado, la forma de legalizar las documentaciones han sido muy rápido. Incluso la canalización de los financiamientos a través de bancos de reserva están fluyendo bastante. De hecho, nosotros nos sentimos mucho más cómodos cuando nos mandan el paquete de la diáspora que de hecho los residentes acá. Nos gusta un poco más porque debemos ser claros, nosotros que somos empresarios. Correcto. Empresarios. La parte social la lleva el gobierno, nosotros llevamos la parte del empresariado. Y esa gente, cuando tienen que pagarte 5, 6, 10 mil, que te lo pagan seguido. Entonces, allí, hasta este momento, sí vemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo significativo para el tema de la diáspora dominicana residente en Estados Unidos. Mire, a propósito de este viernes tenebroso, como lo ha llamado Patricia, que acaba de pasar con una lluvia y unas inundaciones que afectaron a la capital dominicana, sobre todo, se evidenció que en los barrios la pobreza, con viviendas destartaladas, con casas de cartón todavía
en pleno siglo XXI, en las orillas de barrancas y en la misma margen de los ríos. ¿Cuál es el déficit habitacional que tiene la República Dominicana en estos momentos? Y si pudiéramos usar materiales alternativos para poder ofertar viviendas más asequibles al pueblo dominicano. Sí, mire, realmente es penoso. Lo hemos dicho, tenemos años hablando sobre ese tema. Las ciudades en la República Dominicana crecen de manera desordenada. Por ejemplo, ahí mismo donde estamos, en Ciudad Alto de la Riviera, vemos cómo toda esa zona está creciendo en base a invasiones de terreno. Cuando se permite eso, que ese tipo de fenómenos se estén dando, lo que logramos es eso, ciudades desordenadas. Por ejemplo, en nuestro proyecto, ahí tenemos condiciones para la electricidad, la comunicación, aguas negras, agua potable, pero los que están al lado no tienen nada de eso. Entonces, ahí se evidencia, cada vez que hay fenómenos de esta naturaleza, se evidencia el costo enorme que paga el país. Entonces, eso sucede en esos sitios que no se mencionaron como con problemas de inundación, solamente se mencionaron aquí en el casco urbano, que hubo una gran, problemas enormes. Así es. Cuando surge eso, nos damos cuenta qué tan vulnerable estamos en la República Dominicana. Aquí hablamos, estamos esperando el censo que van a hacerlo, porque nosotros entendemos que ahí deben haber un déficit de más de 2 millones, cerca de 2 millones de viviendas, cuando hablamos en términos de calidad y en términos de cantidad. Dicen algunos grupos o algunos estudios que es menor. Nosotros decimos que es mayor. Por ejemplo, ¿cuánto afecta? ¿Por qué ustedes creen que es mayor? Sencillamente, señora, ¿cuántas viviendas fueron afectadas ahora mismo? Las viviendas que tienen las condiciones óptimas no tienen este tipo de problemas. Las viviendas de los barrios, que las cañadas se le meten a la casa, que no tienen agua potable, que las paredes se le van, que son paredes hechas de cartones. Que no hay drenaje pluvial, no hay ni Entonces, sanitario, esos son ni de ningún déficits tipo. habitacionales en términos cualitativos, necesitan mejorar. Techo de zinc, todo un desastre. Entonces necesitan mejorar y resulta que la gran cantidad de viviendas en la República Dominicana es de esas condiciones. Vivienda muy deficiente. Vimos, y esto lo decimos con mucho pesar, vimos que hay una cantidad de 8 o 9 personas que fallecieron ahora, señores, en el casco urbano, con una lluvia, 8 o 9 personas. Pero si eso sucediera en esa zona maravillosa que usted se crió por allá por La Vega, Cotuí, donde tenemos en algunas barrancas asentamientos urbanos enormes, créame que la cantidad de muertos hubiese sido mucho mayor. Wow. Mucho mayor. Porque aquí estamos hablando de que fueron las alcantarillas que colapsaron. Sí. Pero no tenemos ríos desbordados. Así es. Alcantarillas que colapsaron. Allá sucede que son los ríos que se desbordan y esas montañas cuando se sobrecargan de agua, sin ningún tipo de cuidado con el tema de pluviales, sin ningún tipo de nada, de ayuda y de nada, con casas vulnerables, pues entonces ahí lo que hay son cantidades de personas muy vulnerables. Y eso se da en toda parte del país. Entonces, el déficit habitacional es sumamente amplio, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, lo decimos con pesar, lo decimos con pena. Por ejemplo, vimos que en 3 horas el Gran Santo Domingo colapsó. No fue que nos reinventamos, fue que se paralizó en una forma totalmente alarmante. Todo el sistema alcantarillado dejó de funcionar. ¿Por qué? Varias razones. Aquí estamos avanzando, están creciendo las ciudades, pero no están creciendo de manera ordenada. Claro. Por ejemplo, esos desagües fluviales que están aquí en el Gran Santo Domingo, ¿desde cuándo están allí? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Para qué periodo de tiempo funcionó? Y eso hace tiempo que ya pasaron. ¿Qué cantidad de personas? Por ejemplo, vemos sitios como Bellavista, por mencionarte un sitio, donde ahí antes había una calle, 10 casas de cada lado de acera, en una cuadra. Ahora hay edificios de 10, 12 plantas cada uno. Torres. Entonces ya eso hay que ir mejorando esos sistemas que no se están trabajando. Ahí hacemos entonces un análisis que ya ustedes que son economistas, algunos de ustedes,
yo sé que ustedes lo han tratado. Ahí hablamos entonces que cuando vemos que en los presupuestos del país, vemos que siempre el gasto de capital es muy reducido. Y ahí se necesita un gasto de capital mucho más amplio. ¿Cuál es el nivel de planificación que existe como políticas públicas integrando a los sectores privados para lograr una ciudad amigable? Mire, con respecto a lo que es obra pública, nosotros no sabemos que está haciendo obra pública. Ah, pero Dios. Nosotros, mire, yo creo que, me parece que del sector construcción, yo debo ser una de las caras más visibles del país. Debo ser, porque siempre estoy en los medios. Ajá. Y siempre tengo el apoyo de todos ustedes, porque siempre voy llevando propuestas y llevando soporte y haciendo análisis que son competitivos algunas veces. E inquietudes de la gran mayoría del sector construcción. Nosotros no sabemos qué hace obras públicas, no sabemos qué está haciendo el Ministerio de la Vivienda. O sea, y se supone que a grupos como nosotros se nos debe llamar, se nos debe buscar un acercamiento y se debe tener una interacción. Con ustedes. Se supone. Entonces, ahí nosotros no tenemos más nada que decir, porque nosotros somos la gran mayoría. La gran mayoría. Ya, eso es un reflejo de que estamos caminando hacia atrás. O sea, estamos mirando al frente, pero estamos... Sí, Joaquín. Porque es que mira, a esta altura de juego, usted mencionó Bellavista, pero Bellavista, por ejemplo, en la avenida Sarasota, eso se inunda ahí cuando sí, cae un claro, poquito de claro, agua. claro. Y estamos hablando del centro. Y donde hay personas pudientes. Las construcciones que hay por esa zona no son de 1 millón y pico, 2 millones y pico, 3 millones de pesos. Usted por ahí no, bueno, quizá al iniciar. Realmente colapsó Santo Domingo completo. Colapsó. Eso, las alcantarillas colapsaron, el sistema colapsó. Eso es mucho decir. Mucho, mucho decir. Eso es hablando de y los Prados, por ejemplo, que es un sector que se supone que tiene ciertas condiciones. También se fue. Pero que es una zona muy vulnerable en términos de terreno. Siempre ha presentado problemas. La planificación, el desarrollo, qué se está haciendo, seguimiento, mantenimiento a las obras. Esas obras requieren altos niveles de seguimiento en lo que es el mantenimiento. Esas obras fluviales, eso alcantarillas, necesitan estar siempre encima de ellos, recoger la basura a tiempo, evitar que hayan materiales de construcción en la calle, para que cuando venga eso, pues venga la lluvia, no se tapen. Ingeniero, en una oportunidad algunos constructores se quejaban de los procesos burocráticos a lo que se sometía al sector construcción cuando requería de la autorización para levantar una construcción en determinados espacios. Tiene que pasar por ayuntamiento, obras públicas, CAS, si es en Santo Domingo, o sea, una serie de instituciones o entidades que intervienen para el ornamento de la ciudad. En este momento hay una situación mejor, ustedes tienen más facilidades ahora para acceder a los permisos de construcción y cuentan con la participación técnica cuando tiene que ver con servicios básicos. Sí, mire, en estos días estuvimos en una reunión ante el Banco Mundial, un grupo de constructores, y habían unas personas del gobierno, y alguien hablaba sobre los permisos. Yo le decía, bueno, existe la ventanilla única, existen algunas regulaciones que se supone que todos vayan a fluir de manera oportuna, pero nosotros no vemos que hay ese avance en ese tenor. Y de hecho sugeríamos, porque la ventanilla única que nosotros conocemos que está funcionando es la que se transmite a través del Ministerio de Vivienda en este momento, antiguamente a través de Obras Públicas, y ellos llevaban los diferentes procesos o los diferentes planos a las diferentes instituciones, y ya eso se volvía otra vez un lío. Y nosotros decíamos que tenía que haber una unidad que agrupara a todas las instituciones vinculadas, o sea, Obras Públicas, el MINER en este caso, el Ministerio de la Vivienda, la CAS, INAPA, todas las instituciones. Todo, sí. Y alguien del gobierno dijo, ya eso funciona en esa forma. Nosotros no lo hemos contactado todavía, pero dice alguien que, un viceministro que había allí, dice, no, ya eso está funcionando en esa forma.
no lo hemos visto. Sería bueno Pero que lo eso- verificaran, eso lo Pero ingeniero. eso se dice. Sí. Cuando salíamos de allí había un gran constructor que me hizo un comentario en el ascensor y me dijo, yo no lo digo público. Digo, no, son cosas que se dicen. Pero creo que sí debemos avanzar más en esa área. Con respecto a lo que decíamos hace un ratito de qué está haciendo los ministerios, déjeme decirle que para mí, y esto lo digo con mucha pena, me es más fácil comunicarme con el presidente de la República que comunicarme con los ministros. En este caso, hablando de obras públicas, por ejemplo, yo le aseguraría que si yo quisiera hablar con el presidente el día de hoy, yo le escribo hoy, me contesta el mismo día de hoy o me contesta mañana. Pero no así esos príncipes que tenemos como ministro de Obras Públicas, que sean reyes, yo no sé. Señores. Aunque había uno ahí que le decían don Gonzalo Castillo, que se lo dijo una vez, no te apures, nos agarramos después, nos vemos después. Y lo agarró en la bajadita. En la bajadita. Y nosotros fuimos los responsables de bajarle por lo menos 3 puntos a Gonzalo Castillo en su campaña. Qué barbaridad. Sí, pero le dimos y no fue porque un hombre que excluyó totalmente a las pequeñas empresas. Tratamos de acercarnos, no hubo forma, él estuvo siempre encaramado y arribota. Esperemos que el señor, ¿cómo se llama el ministro de Obras Públicas? Nuestro amigo. Pero ¿cómo va a ser, ingeniero? No me haga eso. Ascensión. Así No, que Que no, Dios lo bendiga. Ascensión o Ascensión. no me diga El eso. hombre a él ha ascendido mucho. sí. Que Dios lo bendiga donde el Ascensión o Ascensión. No sé cómo se llama. Eliseo. Por suerte. Eliseo, ya estamos en la recta final. Pero somos los de este pequeñitos, somos los chiquiticos, pero somos los más. Sí. Pues hay que tomar Con en eso cuenta. es que hay que contar con esos pequeñitos. Qué barbaridad. Ya estamos en la recta final ya de la entrevista y en la recta final del año. Sí. Entonces nos gustaría que uno pudiera hacer una proyección ya para finalizar este año y qué esperan ustedes para el sector en un 2023 que todos los economistas dicen que va a ser un año muy complicado. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que ser extremadamente positivos y tenemos que poner de nuestra parte como empresarios. Recordemos que a nosotros, a los pequeños, micro y pequeños empresarios, nadie nos regala nada, tenemos que luchar por los espacios. Tenemos un referente y es de que estuvimos ante una pandemia en el año 2020 que estropeó y avasalló todos los sectores y nosotros como dominicanos, como grupo, pudimos salir. Digo eso antes de decir, pues de emitir mi opinión con respecto al próximo año. Los mensajes que estamos recogiendo y las proyecciones económicas que vemos a nivel regional y a nivel global, se puede decir, no son muy halagüeñas. Y cuando vemos que probablemente las políticas restrictivas de los bancos internacionales, de los bancos centrales de diferentes países, pues se sigue manejando en esa forma, pues lo que podemos ver es que definitivamente el dinero va a estar mucho más caro y el sector construcción va a estar mucho más difícil. No vemos un año muy favorable para nuestro sector, pero decimos que hay que echar el pleito, hay que buscar la forma. Vemos que el gobierno, vuelvo a reiterar el tema del gasto de capital, muy reducido, cuando una gran cantidad del gasto corriente que tiene el gobierno, pues, o de los ingresos del gobierno van dirigidos a pagar intereses bancarios o intereses de las deudas que tenemos a nivel como país, deuda interna y externa. El gasto de capital debería ser mucho mayor. Nosotros esperábamos que aquí, pues, a pesar de la política monetaria que llevamos a aceptar, también se hubiese aplicado una política con ciertos favores para el sector construcción, para la MIPYME de la construcción, como lo hicieron en Estados Unidos. Por ejemplo, recordemos que en Estados Unidos llevan una política idéntica que la de acá, o aquí igual que la de allá. Pero también vimos que el gobierno pues facilitó buscó facilidades para insertar cerca de 10.000 billones de dólares al sector construcción, lo que ha permitido que el sector se mantenga activo. Entonces, aquí no se ha hecho eso. Aquí sencillamente se ha llevado a cabo una política monetaria para frenar la inflación, sí, pero debieron haber trazado pautas para el sector construcción. Nosotros esperamos que eso suceda, pero para el próximo año nosotros vamos a ser muy cautos. No nos gusta el panorama que estamos viendo.
Y tal es de que nosotros, de haber crecido un 24%, por encima del 24% el año pasado, vamos a terminar tal vez en un 4.5, 5% este año, tal vez. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrevista interesantísima. Yo creo que el señor Eliseo Christopher se va con una deuda y es la de regresar a este espacio para que podamos seguir conversando sobre asuntos que tienen que ver con la construcción, que es lo mismo que hablar de ciudadanía, porque cuando se habla de construcción, inmediatamente proyectamos lo que puede ser la ciudad, tanto en términos de infraestructura como en términos de cultura.